Buen día a todos, soy Luis Miguel Rocha, psicólogo, fisioterapeuta e instructor de Tai Chi, Qigong y gimnasia postural. El campo en el que más he investigado es el de la relación cuerpo-mente y los procesos que hacen que los problemas físicos afecten al estado mental o emocional y viceversa, es decir, cómo los aspectos psicológicos y emocionales afectan a la salud orgánica y a la vitalidad. En este sentido, hay una emoción cuyos efectos van más allá de lo anímico y de lo mental para influir poderosamente en el plano físico, mermando de forma considerable nuestra salud y nuestro bienestar general. Esa emoción es el miedo. Los psicólogos llevamos décadas enseñando o intentando enseñar a las personas a gestionar sus miedos. Miedos que a menudo son la base de fobias, de problemas de ansiedad o de episodios depresivos. La sociedad en general dice estar librando una batalla contra un virus, contra una pandemia o contra una recesión económica. Los psicólogos, por nuestra parte, estamos librando una batalla contra el miedo generalizado y la estamos perdiendo, porque con cada intento de calmar a la gente y animarles a que gestionen su miedo, hay cientos de estímulos que les incitan a alimentar ese miedo. Enseñar a otros a gestionar el miedo requiere, primero, que los profesionales de la salud aprendamos a gestionar nuestros propios miedos, desarrollando e integrando entre nuestras aptitudes técnicas diversas para ello, y tener así herramientas variadas para los diversos casos. Esta labor de enseñar a la gente a gestionar sus miedos se vuelve extremadamente difícil en épocas en las que una gran cantidad de la información que recibimos nos induce a sentir miedo. Y es peor aún cuando no somos plenamente conscientes de cómo ese miedo condiciona nuestras vidas. Un miedo sutil, que se absorbe poco a poco y que no se manifiesta en nuestra expresividad de forma clara, sino en nuestras decisiones y en nuestra manera de percibir el entorno físico, social e intelectual. Es, por tanto, un miedo imperceptible para los demás y también para nosotros mismos en muchas ocasiones, tal y como analizaremos en los próximos minutos. Y las consecuencias que tiene en nuestra salud se dan principalmente en las tensiones musculares de baja intensidad, pero que se mantienen durante mucho tiempo, por lo que acaban generando contracturas, que son la fuente principal de dolor e incapacidad funcional en el aparato locomotor o sistema musculoesquelético. El miedo sutil es un miedo distinto del miedo natural. El miedo natural es una emoción primaria que genera una activación cardiovascular y una tensión muscular intensa y repentina para ponernos en movimiento, desencadenando la llamada conducta de lucha o huida. Surge espontáneamente como una reacción fisiológica ante un estímulo amenazante, pero desaparece en cuanto el estímulo amenazante también desaparece, normalizándose de nuevo las reacciones fisiológicas desencadenadas. Es decir, si vamos caminando por el bosque y de repente vemos una manada de lobos, se activa la emoción primaria de miedo aumentando nuestro ritmo cardíaco y respiratorio. Se bombea sangre a nuestros músculos y estamos preparados para echar a correr en una décima de segundo, sin necesidad de haber calentado previamente. Es una emoción, por tanto, esencial para la supervivencia. De hecho, las especies que tienen menos desarrollada la emoción del miedo o carecen de ella suelen estar en peligro de extinción, como el tigre de Bengala, cuya ausencia de depredadores en el pasado le inhibió esta emoción, y ahora no es capaz de percibir el enorme peligro que suponemos los seres humanos para su existencia. El miedo sutil, lo mismo que el miedo natural, también genera tensiones y también activa el sistema cardiovascular, pero lo hace de forma tenue y discreta, con una baja intensidad pero mantenida en el tiempo. Y son estas pequeñas tensiones mantenidas en el tiempo las que peores consecuencias tienen para la salud. Donde más se producen estas tensiones es en la espalda, en el cuello y en los hombros, aunque depende de la constitución de cada cual y de su manera de manejar y posicionar el cuerpo. Además, la activación cardíaca y nerviosa genera una agitación interna que nos mantiene en estado de alerta y de inquietud. El miedo sutil se inocula como un virus, mediante mensajes alarmistas que nos muestran el peor escenario de una situación y que tratan de grabarnos el siguiente mensaje: tú puede ser el siguiente que sufra esto. Una vez captado el mensaje, y por ajenos que nos sintamos al mismo, resuena en nuestro foro interno de forma periódica. Suave, pero mantenido en el tiempo. Y entonces tendemos a percibir y a atender más aquellos mensajes relacionados con este miedo. No voy a analizar si estos mensajes son necesarios, prácticos o útiles para el bien común. Tan solo quiero exponer el efecto que pueden tener en cada uno de nosotros.
Con esta información, nuestra mente se convierte en un fino receptor de este tipo de mensajes, y cuanto más reiterada sea esta, más creíble se vuelve y más inunda el miedo nuestra conciencia. Es raro que admitamos que tenemos este miedo, porque no es algo evidente ni para nosotros ni para los demás, pero está ahí, influyendo en nuestras decisiones desde dentro y condicionando nuestra manera de ver el mundo. El hecho de negar este miedo evidencia su existencia y su magnitud, porque en la sociedad actual que vivimos casi todos lo tenemos. Por eso la mayoría de la gente tenemos contracturas en la espalda, aunque no hagamos ningún sobreesfuerzo que justifique su existencia. Pero, ¿cómo podemos reconocer este miedo? Ya que es un miedo sutil e inconsciente, no nos hace temblar, ni salir corriendo, ni agitarnos convulsivamente, excepto que tengamos un ataque de ansiedad, que puede ser otra consecuencia psicosomática del miedo a largo plazo. ¿Cómo podemos entonces identificarlo de forma que podamos realizar una gestión adecuada del mismo? Lo habitual es que neguemos tener este miedo, porque así preservamos nuestra autoestima y nuestra imagen social. El miedo se ha disfrazado de tal manera en nuestra conciencia que no hay signos evidentes de que exista, pero hay signos externos del mismo. Pues este miedo sutil influye en nuestras decisiones y nos induce a pararnos en vez de avanzar, a evitar en vez de afrontar, a callarnos en vez de hablar, a cerrarnos en vez de abrirnos. Este miedo no es pánico ni es terror. Se refleja en inquietud, incertidumbre ante el futuro, inseguridad, falta de motivación. A nivel físico se muestra como tensión generalizada, cansancio, insomnio o apatía. Estas son algunas de las señales que evidencian su existencia. Una vez reconocido, el siguiente paso es admitirlo y reconocer con sinceridad que si evitamos situaciones que nos incomodan es porque precisamente nos generan miedo. Esas personas con las que no queremos hablar, esa actividad que nos resistimos a afrontar o esa situación que tratamos de postergar aun sabiendo que tarde o temprano la tendremos que encarar. Todo este conjunto de evitaciones constituyen la plasmación externa de nuestro miedo interno, casi imperceptible. Este miedo surge, sobre todo, del desconocimiento, de la inquietud de no saber qué sucederá, qué nos sobrevendrá o qué tendremos que soportar. Esta falta de certezas nos incomoda y tendemos a presuponer lo peor. Entonces, en ese miedo anticipatorio, sin estímulos amenazantes reales, se inicia el proceso de malestar mental, a través de la incertidumbre, de malestar emocional mediante la inquietud, de malestar físico mediante la tensión muscular y la activación nerviosa y arterial, y de malestar energético mediante la falta de vitalidad y de motivación. Todo ello de baja intensidad, cierto, pero con tendencia a prolongarse indefinidamente. Los dolores espontáneos sin causa aparente, las reacciones cutáneas sin un motivo externo o el nerviosismo injustificado pueden ser los frutos de ese pequeño miedo que habita en nuestro interior pasando desapercibido. Estas son sus manifestaciones indirectas, aunque no logremos ver con claridad el vínculo de causalidad que las relaciona con el mismo. Y no es que nosotros seamos miedosos por nuestra propia personalidad, sino que estamos siendo bombardeados por estímulos amenazantes por todos los medios de comunicación, que muchas veces, más que medios de comunicación, parecen miedos de comunicación. Se pueden abordar directamente todas estas manifestaciones corporales del miedo. Puedo darme masajes y hacer yoga para eliminar las contracturas musculares. Puedo darme cremas para eliminar las reacciones en la piel. O puedo tomar fármacos para poder dormir. Pero todas estas manifestaciones externas tienden a seguir ahí mientras el miedo interno que las alimenta siga sin tener una resolución. Para encontrar una gestión adecuada a este miedo puede ser práctico hallar su polo opuesto, aquello que genera la energía contraria que aporte estabilidad a esta emoción. Pero, ¿qué es lo contrario al miedo? Puede ser el valor, ya que para ser valiente primero hay que tener miedo, y el valor sería una forma de combatir el miedo enfrentándose a lo temido. Pero, ¿cómo enfrentarte a aquello que no tiene una apariencia concreta ni reconocible? Conocer qué es lo opuesto al miedo es conocer lo que realmente lo equilibra, pues no es preciso anularlo ni combatirlo, sino solo gestionarlo, compensándolo mediante su antítesis. Igual que ajustamos el punto de sal en una receta al probarla, podemos ajustar nuestro nivel de miedo de manera que no nos condicione negativamente en nuestra existencia. Tener una visión lo más objetiva posible de la realidad que nos rodea nos permite estudiarla y comprenderla.
Al aprender la estructura de algo, sus fundamentos o su constitución, reducimos la subjetividad y minimizamos nuestras interpretaciones personales. La gente que teme a un animal, a las arañas por ejemplo, mitiga ese miedo cuando lee sobre ellas, conoce sus diversas especies, sus particularidades, su peligro real sobre el ser humano o su función depredadora de otros insectos que sí son realmente más peligrosos para nosotros que las propias arañas. Así, se puede llegar incluso a amar lo que antes se temía. Todo tema en el que se profundizas acaba resultando fascinante porque todo, en sí mismo, es un universo complejo y ordenado que se mantiene siguiendo unas leyes y unas pautas concretas. Y conocer estas pautas te permite predecir su funcionamiento y aleja de esta forma parte de la incertidumbre y la inquietud que nos puede generar. Por tanto, el conocimiento sobre lo que tememos amortigua el efecto que provoca en nosotros, pues evita que hagamos interpretaciones catastrofistas y amenazantes sobre ello. Es decir, impedimos que el miedo crezca dentro de nosotros, o al menos que alcance unas proporciones que afecten a nuestra salud y a nuestro bienestar. Nunca tendremos una certeza plena de lo que sucederá, por eso el conocimiento y la incertidumbre fluctúan alternándose como la noche y el día o como el invierno y el verano. La sabiduría y el miedo son dos polos opuestos que bailan una danza emocional, y en esa energía vamos del aprendizaje a la sensación de no saber nada y de nuevo al aprendizaje. No acaba nunca, por eso es práctico aprender a bailar esa danza, a seguir aprendiendo y a seguir reconociendo que, por mucho que aprendas, siempre te quedará mucho por aprender. Por eso la ignorancia o el hecho de negarse a adquirir conocimientos crea incertidumbre, y lo peor de la ignorancia no radica en no saber, sino en creer que se sabe y no saber. En el conocimiento, en la investigación y en el discernimiento, uno puede aprender qué le sienta mejor y qué le sienta peor a su organismo, con qué dinámica se siente uno más estimulado y con cuáles más abotargado, con qué se relaja mejor la espalda y con qué se tensa más. En definitiva, uno puede aprender a gestionar su salud con la observación de los efectos que cada situación provoca. Pero es preciso ver estos efectos en el tiempo, pues todo proceso necesita un tiempo para manifestar su causalidad, es decir, para apreciar cómo una causa genera un efecto. El miedo y las tensiones e inquietudes que éste genera se equilibran por tanto con el conocimiento, con el aprendizaje y con la atención consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Aislarse, evitar o ignorar son solo estrategias que parecen eludir el miedo, pero este está dentro y nos sigue a donde quiera que vayamos con nuestro cuerpo o con nuestros pensamientos. Da igual que nos aislemos del mundo en una cabaña en el monte, con todas las comodidades y en plena naturaleza. El miedo que tengamos dentro no se disipará, sino que se alimentará de nuestro aislamiento y de nuestra evitación de las situaciones que tememos. Pues cuanto más evitamos lo que tememos, mayor poder le damos a nuestro miedo. De igual manera, tendemos a asumir un dolor de espalda porque hay una prueba diagnóstica que justifica su existencia y que pone en evidencia una alteración que, por nosotros mismos, no podemos cambiar. Al establecer una única causa, una hernia discal por ejemplo, a un efecto, que puede ser un lumbago o una ciática, y presuponer que no podemos cambiarlo, nos estamos negando a la capacidad de investigar si puede haber más factores que influyen en el dolor y que quizá sí podamos cambiar. Cuando la gente en consulta me manifiesta un dolor asociado a una alteración evidenciada por una prueba diagnóstica, la pregunta que les hago es la siguiente: ¿el dolor está siempre presente? Porque la hernia, por ejemplo, una vez que se tiene, está presente de manera continua e ininterrumpida. Si el dolor a veces está y a veces no, como sucede en muchos casos, quiere decir que hay otros factores que potencian o atenúan el dolor. No solo la hernia influye en el mismo. Y una de las cosas que más varía en las articulaciones es precisamente el tono muscular. Un músculo puede estar tenso o relajado, acortado o flexible, contracturado o suelto. Esta variación depende de muchos elementos. La sobrecarga a la que podamos someter al músculo por los esfuerzos que realicemos o por nuestras posturas es una de ellas. Otra es la tensión involuntaria que nuestros procesos internos les generen. Y de todos los procesos internos proclives a generar tensión, el miedo es uno de los que mayor solicitación muscular genera. Otras emociones, como la tristeza, tienden, sin embargo, a reducir el tono muscular.
A veces hasta tal punto que perdemos la capacidad muscular de mantener una postura erguida y por eso se suelen adoptar posturas pasivas y recostadas. Es práctico, por tanto, que sepamos identificar los miedos que podamos tener, admitirlos y, en la medida de lo posible, aprender a reconocer qué efecto tienen en nuestro malestar, en nuestros dolores y, en general, en nuestra salud. Esto no quiere decir que tengamos que eliminar estos miedos, pero si investigamos en los aspectos que los generan y estudiamos sobre ellos, podremos aprender a mantener un equilibrio basado en el conocimiento, de cara a reducir la incertidumbre y la inquietud que alimentan. El estrés es, en realidad, una forma de miedo mantenida en el tiempo que se crea por diversos factores. No ser capaz de cumplir una tarea eficazmente, no saber qué pasará en el futuro, presuponer cómo se comportarán otras personas con respecto a nosotros, etc. Hay innumerables causas, pero todas tienen una característica común. Se basan en la creencia de que pasará algo que afectará negativamente a nuestras vidas. Algo que no solo no ha pasado todavía, sino que tampoco sabemos las probabilidades reales de que vaya a pasar. Simplemente nos ponemos en lo peor, y en esa espera de lo contraproducente ya experimentamos sus efectos negativos. En conclusión, el miedo es un enemigo que nos perjudica sin ni siquiera mostrar sus armas, su fuerza ni su apariencia. Tan solo se sienta y deja que seamos nosotros los que presupongamos su poder, y observa en silencio cómo nos vamos tensando, inquietando y preocupándonos sin que haya nada que nos incite realmente a ello. Gracias a todos por vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestra atención. Un cordial saludo.